¿Qué tal? En este video les mostraré todas las Teigus de Akame ga Kill. Lamentablemente no se mostraron todas las 48 Teigus en la historia, pero acá les enseñaré las que han aparecido y confirmado sus nombres, sus habilidades y sus usuarios. Espero no saltarme ninguna, pero por si acaso tengan la libertad de ponerlo en los comentarios. Pero antes, un poco de contexto por si acaso sobre las Teigus. Estas son armas y herramientas creadas por el primer emperador del universo de Akame ga Kill. Estas fueron creadas con el propósito de mantener la prosperidad del imperio que había en el tiempo del primer emperador. Usó todos sus recursos, los mejores materiales y los mejores alquimistas para crearlas. Tecnología tan alta como nunca hubo después en el imperio, creando así 48 Teigus que debido a una guerra civil fueron dispersadas por muchos lugares. Cada una de estas armas es diferente y todas tienen habilidades únicas. También parece que tienen un tipo de conciencia interna, ya que si no eres compatible con ellas te rechazan. Es necesario que la Teigu te acepte para que puedas utilizarla, ya que hasta es posible que te maten si esto no ocurre. Y tengo la teoría de que las personalidades de los usuarios de cada una es similar para poder usarla. También he de decirles antes de todo que los nombres que diré o algunas cosas puede que difieran un poco, pero esto depende de la traducción con la que hayan visto o leído la historia de Akame ga Kill. Yo como siempre usaré la que me guste más o a veces combinaciones, por eso si sienten que le cambio el nombre a algo es por esa razón. Pero bueno, ya con eso dicho, comencemos con la lista de Teigus. Iniciemos con las Teigus del grupo principal, Naito Right. Primero tenemos a Cortadora de la Creación, Extase. Estas son unas tijeras gigantes que tienen el icono de un panda en la unión de las dos cuchillas. Esta tiene la habilidad de que es capaz de cortar absolutamente todo, por lo que de ahí viene su nombre, que puede que haga cierta referencia al mito bíblico de la creación, y por ende, estas son capaces de cortar absolutamente todo, o al menos esa es lo que se me viene a la mente cuando escucho su nombre. Cualquier material existente en el mundo es capaz de atravesarlo y cortarlo, lo que convierte el material con el que están hechas como el más duro de todos, lo que lo permite también ser una buena defensa, ya que su resistencia es capaz de soportar grandes impactos, tanto físicos como de energía, por lo que es posible también que sea indestructible. Su carta de triunfo consiste en emitir un poderoso destello de luz con el que ciega a sus oponentes para luego atacarlos mientras están incapacitados. Esta habilidad se usa principalmente como distracción para los enemigos y atacarlos por un punto ciego. La primera usuaria que pudimos ver de estas fue Shile, que a pesar de su torpeza, su habilidad para asesinar la hacía manejarla con una gran destreza y técnica. El siguiente usuario fue Kaku, uno de los miembros del grupo con el que invadió el cuartel general Stylish, y por último, luego de la muerte de estos dos anteriores, quedó en manos de uno de los soldados del ejército revolucionario que usó en la batalla final contra Sdeath. Usos infinitos, Crosstail. Antes de todo he de decirles que esta Teigu es mi favorita, la cual es un carrete de hilos conectados a una polea, que estos a su vez se conectan a unos dedales de donde su usuario puede sacar una gran cantidad de hilos. Sus habilidades básicas son ser hilos altamente resistentes, ya que provienen de una bestia peligrosa que era un dragón. Tienen bastante filo y estos hilos tienen el potencial infinito que su usuario pueda darles al manejarlos. Es algo similar a la tela de una araña, en donde su usuario los puede usar para atrapar enemigos, detectarlos y también crear armas como lanzas y hachas y usarlos de armadura e incluso de un escudo. Por eso su nombre de usos infinitos, donde el límite es la imaginación de su usuario. Su único usuario conocido es Lubbock, el cual logró sacarle un gran potencial a esta gracias a que leía una gran cantidad de libros para que su imaginación lo ayudara a utilizarla. Llegó a darle tantos usos variados que era capaz de tender trampas elaboradas, apretar sus órganos para fingir su muerte e introducirlos en el cuerpo rival para despedazar los órganos internos de sus enemigos, ataque que es imposible de esquivar una vez que los hilos están dentro de sus cuerpos. Su carta de triunfo consiste en unos hilos ocultos independientes del carrete principal, los cuales mantiene en sus dientes, con los que es capaz de hacer un ataque sorpresa si es que se encuentra en peligro.
En el anime, esta Teigu terminó por ser destruida, pero en el manga, esta quedó en manos del Imperio, luego de la muerte de Lubok. Asesina de un corte, Murasame. Ahora tenemos a la Teigu de una de las protagonistas de esta historia. Esta es una katana junto con su funda. Esta tiene una empuñadura de color rojo con unas marcas negras en lo que parece papel blanco. Su hoja parece ser la de una espada normal y en general realmente es como una katana normal con un filo tremendo, aunque esto también puede deberse a los cuidados y a las habilidades de combate de Akame con ella. Su habilidad, como su nombre lo indica, es matar de una sola cortada a quien sea. Esto gracias a un veneno que posee que no tiene cura alguna, aunque parece más bien un tipo de maldición, ya que su efecto al introducirse en alguien es que desde la cortada que se provoca, las marcas de la empuñadura comienzan a salir de ahí y a cubrir el cuerpo de su víctima y detiene su corazón. Pero aunque ésta logre matar de una sola cortada, hay varias formas de evitar sus efectos o en ciertas circunstancias que no funciona, como pudimos ver en el anime. Una de ellas es que el veneno, pese a ser bastante rápido, es lo suficientemente lento y se visualiza fácil qué partes está recorriendo, por lo que puedes amputar si es posible esa parte del cuerpo y te libras de la muerte como hizo Zed, aunque esto creo que solo pasó en el anime. Otra cosa es que no afecta a criaturas vivas creadas artificialmente o a algunos humanos modificados, como en el caso de las Teigus orgánicas y de los experimentos del Dr. Stylish. Esto es porque el veneno de Murasame necesita un sistema circulatorio desde donde pueda propagarse y un corazón, dicho por la misma Akame. De los usuarios que se conocen de esta Teigu tenemos a dos, Akame, que es la más icónica y que mejor provecho le ha dado en toda la historia, siendo la perfecta arma para una asesina como ella, y la única que pudo usar su carta de triunfo. El otro es el anterior usuario antes de Akame y su maestro, Gozuki, quien fue el encargado de la misión de encontrar a los mejores de entre 100 niños para entrenarlos como asesinos de élite, y junto con Akame y otros 6 más formaron este grupo. También pertenecía a los demonios Rakshasa, y por ende podía modificar y usar su cuerpo como arma. Tiene una leve aparición en el anime, pero donde lo podemos ver mejor en acción es en el spin-off, llamada Akame ga Kill Zero, donde tiene una buena batalla con una muy experimentada asesina del ejército revolucionario y logra ganarle, aunque en mi opinión esto fue gracias a que ella no conocía las habilidades de Murasame, sino es muy probable que hubiera perdido. La carta de triunfo de Murasame se activa cuando su usuario se corta y todas las vidas que ha tomado en esta comienzan a consumir a su usuario en lugar de que le mate el veneno, sintiendo toda la ira, miedo y rencor de sus víctimas, pero en el manga en realidad ella activó su carta de triunfo porque Murasame vio la enorme convicción de Akame al punto de matar a sus propios seres queridos como su hermana o a Naofumi, por lo que la reconocía como su verdadera dueña y activó la carta de triunfo. Por lo demás es igual el efecto, la maldición se propaga por el cuerpo dejándole marcas y también en el iris de sus ojos. Esta carta de triunfo le da un gran aumento de fuerza y velocidad, pero cuesta mantener esta forma. Artillería romana Pumpkin. Pumpkin es una Teigu con la forma de una especie de rifle modificado, la cual parece ser de puro metal. Posee un ventilador interno con el que quizá regula la temperatura o también puede que sirva para crear los disparos que lanza. Tiene una correa y una mira incluidas con los que su usuario puede manejar mejor esta arma, así como también un estuche en múltiples cambios del disparador para alternar los modos en los que lanza sus ataques. Son útiles, pero pueden significar una desventaja, ya que se tiene que preparar desde antes o esperar a que tu enemigo te dé la oportunidad de cambiarlos. La habilidad de Pumpkin es reunir la energía espiritual de su usuario para lanzarla en forma de disparos. El poder de estos depende de las emociones de su usuario y aumentan mientras este se encuentra más en situaciones de peligro. Mientras más riesgos corra, más poderoso es el disparo. Ahora, Pumpkin tiene varias formas de disparo que dependen del accesorio que se le instale. Tenemos su forma metralleta, que es cuando tiene una forma más cuadrada y la cabeza del arma sobresale. En esta es capaz de lanzar ráfagas de disparos con una cadencia muy alta.
Cuando es alargada y con forma rectangular y tiene la mira en la parte superior, es su modo de francotiradora, con la que lanza un poderoso rayo de energía que es capaz de viajar a larga distancia y es más preciso, aunque esto también depende de la puntería de su usuario. Y luego tenemos la forma más estándar, que es donde la punta de Pumpkin tiene una forma similar a una espada, y no parece ser casualidad. Con esta es capaz de lanzar un rayo de energía continua que es capaz de utilizar como una espada láser y cortar a sus enemigos, y por eso les decía que no es casualidad que en esta forma pareciera una espada, ya que sí, se vio que puede llegar a usarse de esta forma, aunque una de las desventajas es que se sobrecalienta al usarse y queda inutilizable hasta que se enfríe. Ahora, en cuanto a su carta de triunfo, en teoría Pumpkin no posee una como tal, pero sinceramente diría que su misma capacidad de aumentar su poder cuando su usuario está en peligro extremo es su propia carta de triunfo, y es que como sucede en la historia, es posible que los mismos portadores de las Teigus puedan crearles una habilidad oculta que solo pueden usar limitadamente. Y esta espada es capaz de activarse cuando su usuario está a punto de morir. Bien podría ser o el disparo final que se vio en la batalla contra el General Budo, pero esto es más creencia mía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguno de estos dos ataques podría ser su carta de triunfo? Ahora, los usuarios de esta Teigu que conocemos son la primera de todos, la General Nayenda, que en los tiempos cuando aún trabajaba para el Imperio, esta Teigu era suya, pero cuando perdió su brazo y abandonó al Imperio, es posible que dejara de utilizarla y decidió dársela a Main, que es la siguiente y mejor usuaria de esta arma, ya que debido a su carácter fue capaz de sacarle todo su potencial, logrando desintegrar por completo al General Budo, con un poderoso disparo de esta, aunque debido a que con este sobrecalentó a su límite a Pumpkin, esta Teigu terminó destruida y Main cayó en coma, probablemente por el uso excesivo de la energía espiritual que conllevó este ataque. Rey de las Bestias, Lionel. Esta Teigu es una gema plateada incrustada en un cinturón. Sí, en teoría la Teigu es la gema y no el cinturón completo. La habilidad de esta consiste en transformar a su usuario en furro. Bueno, no precisamente, pero altera su anatomía dándole rasgos de león, con lo que le crece el cabello simulando una melena, le crecen orejas felinas en la cabeza y las manos se llenan de pelaje de león, se hacen más grandes y obtienen garras afiladas. También los dientes de su usuario adquieren colmillos y una dureza mucho mayor, aunque estos son más cambios externos. También aumenta las capacidades de su usuario, fuerza, velocidad, reflejos y sentidos, aumentándolos mucho, con lo que puede detectar a sus presas. También hace que adquiera el instinto animal que permite detectar situaciones de peligro. En cuanto a su habilidad oculta, esta consiste en la super regeneración, es decir, su usuario es capaz de curar sus heridas a una increíble velocidad, e incluso heridas graves como el desmembramiento pueden ser curadas con ayuda de otras Teigus, como el caso de Crosstails, o posiblemente también con Perfector. Esta capacidad de regeneración puede salvar a su portador incluso de la muerte si devora animales, pero para explicar esto mejor, ahora les diré su única usuaria conocida. Leone es la única conocida que portó esta Teigu, la cual obtuvo en el mercado negro y logró sacarle el máximo provecho. Ella llegó a salvar su vida devorando insectos y animales luego de que Dorothea le había extraído la mayor parte de su sangre. Ahora, hay algo curioso con la Teigu Lionel, y es que quizá su otra carta de triunfo es la capacidad de fusionarse con su usuario al igual que Incursio, ya que al final del manga, y a pesar de haber sido destruida, Leone despertó una forma animal más completa que cuando activaba su Teigu, pero a diferencia de Incursio, esta no parece tomar control de ella, sino que la mantuvo viva el tiempo suficiente para acabar con el ministro Honest. Así que como dato curioso, ¿recuerdan que Leone en su forma humana ya tenía hábitos animales como marcar a sus presas y cosas así? Pues es la propia Teigu Lionel que ya estaba fusionándose en parte con ella debido a tanto tiempo que llevaban juntas. Es decir, para el comienzo de la historia, Leone ya estaba en su proceso de fusión con esta Teigu, o al menos compartían un vínculo muy profundo. La velocidad de la luz, Susanoo. Y aquí tenemos a la primera Teigu orgánica y humana.
Susanoo es una de las Teigus de esta categoría mostradas. Tiene la apariencia de un hombre adulto joven de cabello azul oscuro. Tiene unos cuernos en su cabeza, una pequeña barba en la punta de la barbilla, usa un traje blanco con unos protectores negros en los tobillos y en su pecho lleva un disco de color rojo que es su núcleo, el cual poseen todas las Teigus orgánicas. También carga consigo un bastón que es similar a una masa dientes de lobo, aunque el de él tiene un extremo acolchado y en su interior guarda unas cuchillas que lo hace un arma bastante sanguinaria con la que puede mutilar a sus enemigos. Como tal, las habilidades de Susanoo radican en su función principal, que es la de servir como guardaespaldas. Tiene la capacidad de construir refugios en minutos, cocina excelente, limpia y puede hacer cualquier tarea del hogar. Posee una inteligencia bastante alta para razonar y esta es mejor en combate, pudiendo instruir a otros y capaz de lograr encontrar el punto débil de sus enemigos. Fácilmente puede enfrentar a múltiples oponentes humanos y bestias peligrosas que derrota fácilmente usando su arma, y como todas las Teigus orgánicas se puede regenerar completamente si no destruyen su núcleo. Su habilidad oculta es Manifestación de Magatama, con la cual absorbe la energía vital de su propietario para transformarse en su forma definitiva, que le aumenta mucho su poder y velocidad. En esta apariencia cambia y se vuelve más musculoso. La mitad superior de su ropa desaparece dejándolo expuesto y su cabello se vuelve blanco. También un disco negro se manifiesta en su espalda. En esta forma es capaz de usar dos técnicas nuevas: el espejo de Yata, el cual es el disco en su espalda que manifiesta y usa para reflejar cualquier ataque de tipo proyectil que le lancen, y la espada Ame no Murakumo, la cual tiene un enorme poder destructivo. Lo único malo es que esta carta de triunfo solo se puede activar 3 veces, ya que puede causar la muerte de su usuario. En cuanto a sus usuarios conocidos, primero que nada tenemos al anterior general, del que el mismo Susanoo habla que fue propietario, del que no se sabe mucho y creo que no se muestra su apariencia en el anime ni en el manga. Y luego está Nayenda, que debido a su parecido con este, fue que Su se activó mientras estaba guardado en el cuartel general y se convirtió en su Teigu. Y es por esto que les digo que las personalidades de los usuarios de las Teigu sí tiene que ver para que éstas los escojan. Y con las Teigus orgánicas esto es más evidente, porque pueden expresarlo. Y bueno, actualmente esta Teigu ya no existe porque fue destruida por SDED. Fantasmagoria Gea Foundation. Esta Teigu es una caja de maquillaje en donde se pueden ver muchos artículos para maquillarse: labiales, rímel, sombras, brochas, etc. Es una caja de color rosa con 3 compartimientos. La verdad es de las Teigus más curiosas en cuanto a diseño, ya que no parece ser una. Su habilidad consiste en que puede transformar a su usuario en cualquier criatura o humano que desee. No hay un límite de tamaño, ya que puedes transformarte en cosas mucho más grandes o pequeñas que su propietario, y aunque al parecer no tiene ninguna habilidad de ataque y es más utilizada para espionaje o infiltración, yo diría que sí puedes usarla de manera ofensiva, ya que se ha visto que mantienen las características animales de las bestias en las que se transforma, como la agilidad de un gato o el vuelo de un ave, con lo que si su usuario se transforma en, por ejemplo, no lo sé, una ballena desde el aire, debería de poder aplastar a su enemigo de esta forma, al menos eso pienso. Sin embargo, es probable que esta Teigu tenga limitaciones que le impidan hacer esto, aunque mínimo la capacidad de volar al transformarse en un ave sí es posible mantener, y es seguro que, por ejemplo, el respirar bajo el agua al ser un pez también. La única usuaria conocida de esta es mi personaje favorito, Chelsea, quien en toda su historia como asesina pudo sacarle el mejor provecho, llegando a tener un prestigio a la par de Akame. Lamentablemente se dejó cegar por el peor mal de todos, el amor, y esto la llevó a realizar acciones imprudentes, y ya saben cuál fue su cruel destino, con lo cual Gea Foundation también fue destruida en ese enfrentamiento a manos de Kurome. Armadura demoníaca Incursio. Y como última Teigu del grupo principal tenemos a la característica espada Incursio, la cual, como les acabo de decir, tiene la apariencia de una espada plateada con tonos negros. Una cadena cuelga de su empuñadura y tiene una gema roja en el centro de esta, la cual es probable que, al igual que Lionel, esa es la parte de la Teigu que le da su poder, o más bien es la parte viva de ella.
También tiene una funda, pero esta no parece ser parte de ella, sino que fue hecha para que se pueda llevar fácilmente por alguno de sus usuarios. En su forma activada, esta tiene la forma de un traje con armadura y capa. El traje es blanco con negro y parece cómodo para la movilidad, y la armadura solo parece cubrir los hombros y rodillas y la cabeza. En cuanto a las habilidades de esta Teigu, su habilidad principal es la defensa, ya que se dice que esta es irrompible, aunque no es del todo cierto. Si bien Extase la logró atravesar porque esta arma puede cortar absolutamente todo, se ha visto que la armadura también se rompe, al menos de la parte de la cabeza, cuando esta recibe mucho daño. Pero bueno, virtualmente esta armadura es irrompible, creo. También tiene la capacidad de invocar una lanza llamada Neutote, cuya punta es de color rojo y parece tener la misma gema roja que la forma de espada de Incursio. En cuanto a la habilidad oculta de Incursio, es la capacidad de volverse invisible. Su usuario puede mantener este modo de invisibilidad por algunos minutos antes de que se desactive. Lamentablemente, esto no hace indetectable a su usuario, ya que aún pueden detectar su presencia por otros medios, y aunque les dije que esta es su habilidad oculta, a mi parecer esta Teigu tiene otra, la cual es la habilidad de adaptarse y evolucionar. Pero aunque les digo que esta es otra habilidad oculta de esta, más bien diría que es un defecto de la propia Teigu, pero déjenme explicarles mejor. Se nos dice que Incursio fue creada a partir de una bestia peligrosa llamada Tyrant. Esta bestia tenía la capacidad de adaptarse a cualquier entorno para sobrevivir y mantenerse con vida, y a pesar de todos los medios que se usaron para crearla, esta bestia peligrosa aún continúa con vida en la propia Teigu, cosa que podemos ver cuando Tatsumi se vuelve su usuario y aparece el Tyrant. Esta habilidad de la bestia peligrosa le dio la capacidad a la Teigu de ir evolucionando dependiendo de las condiciones a las que se le exponga y adaptarse poco a poco incluso a su propietario. En el anime podemos ver solo dos evoluciones, cuando Tatsumi la adquiere por primera vez y esta se adapta a su cuerpo, y luego en la batalla final cuando este adquiere alas. Pero en el manga llegó a adaptarse y ser mucho más poderosa, partiendo por el hecho de que logró aumentar su resistencia al frío para aguantar la congelación de la habilidad oculta de Zed. Luego poco a poco también fue adquiriendo las características del Tyrant, con lo que la armadura aumentó pareciéndose más a escamas. Le crecieron garras y parte del casco incluso llegó a reaccionar ante diferentes ataques, para hacer su forma final la que tiene alas, aunque esta aún con su usuario y algo diferente a la que vimos en el anime. Pero esto debido a las circunstancias llegó al punto de evolucionar y tomar su forma de dragón original, con lo que la conciencia del Tyrant se hizo tan fuerte que dominó a la de su usuario, haciendo que esta bestia peligrosa volviera a la vida. Por esta razón, Incursio es una Teigu bastante poderosa y también peligrosa, por lo que en un top yo lo dejaría como la segunda o tercera Teigu más fuerte de todas. Entre sus usuarios tenemos a Gensei, un oficial de alto rango del ejército imperial, el cual ganó el apodo del hombre más fuerte del imperio gracias a Incursio. Este le heredó la Teigu a Bulat, el cual también llegó a dominarla y sacarle el mayor provecho en su momento, mostrando grandes habilidades, y por último, cuando este murió, se la dio a Tatsumi, que es o fue su último usuario. No sabría decir bien porque en teoría la Teigu ya no existe, pero pues Tatsumi quedó en forma de dragón debido a esto, por lo que podríamos decir que sigue con el poder de la Teigu. No sé muy bien cómo está este asunto, pero sigamos. Ahora, proseguimos con un trío de Teigus que le pertenecieron a los sirvientes de Zed. Hacha de doble hoja, Belbak. Esta Teigu es bastante simple como su nombre lo dice. Es un hacha de doble hoja con un soporte de color amarillo y es bastante pesada, ya que sus usuarios requieren gran fuerza para manejarla. En cuanto a sus técnicas, esta tiene la habilidad de dividirse en dos hachas, las cuales sirven para usarse como proyectil o como un boomerang, que su usuario lanza y siguen a su objetivo hasta que impactan o vuelven a su dueño, pero parecen más seguir la trayectoria de un boomerang y regresar a su usuario, aunque no es raro que haya Teigus que sí tengan este tipo de control, que parece teledirigido. También es una de las Teigus que no llegó a mostrar tener una habilidad oculta, por lo que es pura fuerza bruta esta arma, siendo capaz de atravesar múltiples objetivos fácilmente.
Los usuarios conocidos de esta son técnicamente 3, pero 2 los canónicos en aparecer. El primero es Daidara, uno de las 3 bestias que son los sirvientes leales de Esdet, que la manejaba bastante y luego de que fuera obtenida por Night Ride y llevada al cuartel general, fue usada por 2 miembros del ejército revolucionario, un hombre el cual pelea contra Esdet en un momento y usa el hacha, aunque esta parte es única del anime y no sucede en el manga, y su verdadera usuaria, que es una mujer de piel morena del ejército revolucionario, la cual también usó para ayudar en la batalla final contra el mismo oponente. Sueño de música militar, Scream. Esta Teigu es una flauta de color negro con algunas partes rojas. Es simple pero poderosa, utilizada en las manos adecuadas. Su principal habilidad consiste en manipular las emociones al tocar su melodía. Puede aumentar la moral de las personas o disminuir la fuerza de voluntad al punto de lograr debilitar y desmayar a un gran número de personas. Esta melodía no se puede evitar aunque te tapes los oídos, pero sí al experimentar emociones muy fuertes como dolor extremo para salir del trance. Su habilidad oculta se conoce como llamado del dios feroz, con la cual se toca una melodía que afecta al propio usuario y fortalece su cuerpo, haciéndolo más musculoso. En cuanto a los usuarios de esta Teigu tenemos a 2, Niau, que es a quien vimos más el utilizarla, y después de que esta fue recuperada por Night Ride, se le dio a un soldado del ejército revolucionario que utilizó para aumentar la motivación de las tropas aliadas en la batalla final. Posesión del dragón de agua, Black Marlin. Esta Teigu es un anillo que tiene una gema azul en su centro. El diseño del anillo tiene la forma de la cabeza de un dragón y esta es de las Teigus más pequeñas que existen. Esta fue creada a partir del órgano de una bestia peligrosa marina. Su habilidad es simple pero muy poderosa, ya que puede controlar todos los líquidos que tenga cerca su usuario, lo que la hace muy peligrosa si su portador está en el mar. En cuanto a su habilidad oculta, esta consiste en utilizar la sangre de su usuario para crear cuchillas y atacar así a su enemigo, aunque sinceramente esta habilidad oculta me parece creada y no siento que esta Teigu tenga una como tal. Ahora, los portadores de esta son 2, Liber, quien fue el antiguo general del imperio y se le dio esta Teigu cuando se unió a Esdet, y el segundo es uno de los miembros del ejército revolucionario en la batalla final, que utilizó esta Teigu para pelear contra ella también. Y ahora pasemos a las Teigus de otro de los grupos grandes de esta historia, los Jaegers. Voladora de miles de millas, más tema. Esta Teigu es, en esencia, 2 discos que se colocan en la espalda de su usuario y cuando es activada, de estos salen 2 enormes alas blancas que le dan la apariencia de un ángel a su usuario, aunque el color de las alas puede que cambie dependiendo del estado del usuario, ya que cuando estas se activaron mientras Run era uno de los cadáveres revividos de Yatsufusa, estas cambiaron y se volvieron de color negro. Su habilidad principal es la de permitirle volar a su portador alcanzando grandes velocidades, pero también se puede usar de manera ofensiva atacando con las alas o directamente lanzando las plumas como proyectiles de alta velocidad y semiteleirigidos, capaces de atravesar fácilmente a las personas, los cuales parecen infinitos ya que no se ve que las alas de su usuario cambien cuando ésta se las lanza. Entre los usuarios que hemos visto de esta Teigu tenemos a Run, a quien se la podemos ver por primera vez y debido a su actitud y apariencia da la impresión de ser un verdadero ángel cuando utiliza su Teigu. Por otro lado tenemos también a Wave, el cual terminó siendo dueño de esta luego de que Run muriera y en un momento de desesperación la tomó y la utilizó junto con su gran chariot al mismo tiempo. Su carta de triunfo se llama Alas Divinas y consiste en liberar los discos de su espalda dividiéndose en varios fragmentos, con lo cual en lugar de alas materializa energía con la que es capaz de desviar ataques enemigos y protegerse formando un escudo, y también utiliza para atacar a sus oponentes. La Marcha de la Muerte, Yatsufusa. Ahora tenemos a la otra gran espada de las Teigus. Esta es una katana similar en diseño a Murasame, pero el mango y su funda son de color negro en lugar de rojo, lo que es interesante porque este color está más asociado a los muertos y su filo es similar al de una buena espada, aunque esto también depende de las habilidades de su usuario. Su habilidad es simple y consiste en revivir y controlar los cadáveres de quienes logre asesinar con ella.
emite un rayo de energía morado con el que invoca a sus marionetas desde el suelo. Se ha visto que puede mantener hasta 8 cadáveres activos, y la capacidad de controlar a criaturas poderosas depende de la habilidad de su usuario, ya que al inicio solo puede revivir criaturas débiles, pero si su propietario es muy fuerte, puede incluso controlar a bestias peligrosas de muy alta categoría. Estos cadáveres revividos conservan algunos rastros de sus recuerdos y emociones, pero en general solo son marionetas cuyo poder queda estancado en el momento en el que fueron asesinados con ella, y no son capaces de mejorar su fuerza. También su usuario tiende a debilitarse al tener que controlar estas marionetas, pero esta debilidad se puede compensar con el uso de drogas para aumentar la fuerza física del usuario. La única usuaria conocida de esta arma es Kurome, la hermana menor de Akame, que precisamente consumía drogas especiales para aumentar su fuerza, reflejos y velocidad para compensar la debilidad de Yatsufusa, y es la única usuaria debido a que la Teigu fue destruida por Wave para salvar a Kurome de seguir sirviendo al Imperio, si no es posible que tuviera otro usuario más. No parece tener habilidad oculta, ya que Kurome nunca usó alguna a pesar de quedar tan acorralada cuando enfrentó a Night Ride y perdió a la mayoría de sus marionetas. Carnicería encarnada, Grand Chariot. Esta Teigu es la versión mejorada o más controlada de Incursio y también fue creada a partir de una bestia peligrosa, aunque es casi seguro que no la misma con la que se hizo Incursio. Por esto mismo también tiene dos formas. Su modo base, que es una espada de color negro, aunque diría que se parece más a un machete, es de color negro y azul oscuro, y también posee una funda donde su usuario la puede guardar hasta el momento de necesitarla o activarla. Al momento de activarla, crea una armadura de color azul oscuro y negro en el cuerpo de su portador, y tiene en su espalda una especie de alerón con el que puede maniobrar mejor al usar sus técnicas. Esta armadura, al contrario que Incursio, es más equilibrada en poder, lo que permite que su usuario esté más seguro al usarla, pero con la desventaja de no poseer un gran poder explosivo, y también no es indestructible, ya que Akame estuvo a punto de romperla al tocar constantemente un mismo punto con su Murasame. También, por su equilibrio, puede que sea la razón de que no tenga una habilidad oculta, ya que nunca se llegó a ver que su usuario usara una. Las habilidades de este Teigu son que mejora las capacidades físicas de su propietario, su velocidad y resistencia a ataques por la armadura que lo recubre. El único usuario conocido de esta es Wave, que la consiguió en algún momento de su vida antes de llegar a la capital, y fue gracias a esta que fue escogido para ser parte de los Jaggers. También él mostró algunas técnicas con esta Teigu, pero siento que estas las creó él y no son propias del arma. La más característica es Grand Fall, con la que da una poderosa patada cayendo desde una gran altura a su enemigo. También en el anime mostró la capacidad de invocar una lanza al igual que Incursio, pero esto es único del anime y en el manga nunca mostró la capacidad de hacer esto, por lo que refuerza la idea que tengo de que no fue creada de la misma bestia peligrosa que Incursio. Invitación al purgatorio, Rubicante. Esta Teigu consiste en un cilindro el cual tiene una turbina en su interior. Este está unido por medio de una manguera a su disparador, que es una pistola con la forma de una especie de dragón blanco, cuyas orejas se usan para poder sujetar y disparar mejor. Su habilidad consiste en crear poderosas llamas para incinerar a sus oponentes, y no se explica en el anime, pero en el manga podemos ver que estas llamas no pueden ser apagadas ni siquiera con agua, hasta que estas consumen su objetivo, volviéndola una Teigu bastante poderosa. Su disparo normal es un lanzallamas, crea grandes ráfagas de fuego en un área, pero también puede cambiarse el tipo de disparo a concentrar una bola de fuego que dispara a gran velocidad y a distancia. Para manejar esta Teigu se requiere alguien con la suficiente fuerza para soportar el cilindro a su espalda y también que esté entrenado en soportar el calor que ésta produce. En cuanto a su carta de triunfo, esta es la autodestrucción. Esta Teigu tiene un botón con el cual se autodestruye generando una poderosa explosión que cubre una gran área, aunque esta solo se puede usar una vez debido a lo que implica su activación. Su único usuario conocido es Bols, miembro del escuadrón incendiario del Imperio que se encargaba de quemar pueblos y ciudades enteras de quienes se oponían al Imperio, y debido a que este utilizó la autodestrucción como último recurso, esta Teigu fue destruida. Transformación mágica de la bestia, Hecatoncheiros. Ahora pasemos con otra Teigu orgánica que pudimos ver,
Hecatonchires es una Teigu que tiene la forma de un pequeño perrito blanco con orejas cafés. En cuanto a sus habilidades, a diferencia de Susano, esta Teigu está hecha más para el combate, ya que su principal habilidad es transformarse en una versión más grande. En su forma base es un pequeño perro que parece algo infantil, tierno o bobo, pero cuando cambia a su forma de ataque, este crece bastante y su apariencia se vuelve más sanguinaria. Muestra sus grandes dientes y tiene un gran instinto asesino. Le crecen unos enormes brazos musculosos y es capaz de atacar ferozmente con estos, con sus colmillos y devorar a sus presas. También, a pesar de tener la forma de un perro, no parece tener las capacidades de uno como el rastrear enemigos, ya que esta es una Teigu y se especializa en el combate. Pero por otro lado también parece que posee una habilidad interesante, la cual es que en su estómago puede guardar múltiples cosas como herramientas, por lo que un buen usuario de esta puede sacarle buen provecho a esta habilidad. Igual como una Teigu orgánica, no es posible acabar con él y siempre se regenerará a menos que destruyas su núcleo primero. Su habilidad oculta se llama Frenesí, en donde esta entra en un modo berserker con el cual aumenta más de tamaño, musculatura y su pelaje blanco se vuelve de color rojo, al igual que su cabeza se asemeja más a la de un perro y sus ojos se vuelven rojos. En esta forma tiene un masivo aumento de poder y es capaz de utilizar un grito tan poderoso que incapacita a sus oponentes para atacarlos fácilmente. En este modo se vuelve muy poderosa esta Teigu, pero tiene un precio: sobrecalienta a Hecatonchires, por lo que luego de acabar el efecto, esta Teigu no se puede mover por un tiempo. La usuaria conocida de esta Teigu es Serio Ubiquitous, que sinceramente yo creo que debido a que esta tiene un lado retorcido y sádico, esta Teigu la escogió como ama, ya que antes de ella se buscó a quienes pudieran ser su usuario, pero al parecer la propia Teigu los terminaba devorando si no son compatibles. Ella logró sacarle muy buen provecho a su Teigu, ya que la combinaba con lo que podríamos llamar una Shingu, el juicio de los 10 reyes celestiales, que consiste en 10 poderosas herramientas militares que su Teigu guarda en el interior y saca cuando ésta necesita. Esta Teigu también se encuentra totalmente destruida. Gloriosas manos de Dios, Perfector. Esta es otra Teigu bastante simple que consiste en un par de guantes de color con partes de metal. La habilidad de esta Teigu también es bastante simple, ya que lo que hace es aumentar la velocidad y precisión de las manos y dedos de su usuario, siendo de las únicas dos Teigus conocidas que no tienen ningún tipo de capacidad ofensiva, y por si fuera poco, esta tampoco tiene una habilidad oculta, ya que depende directamente de las capacidades de su usuario. Esta Teigu fue del Dr. Stylish, el cual, al tener un enorme intelecto y muchos recursos del imperio, usaba esta Teigu para perfeccionar sus experimentos tanto humanos alterados como diversos químicos que podía usar en batalla. Es por esto que les digo que la capacidad ofensiva depende de su usuario al crear algo con ella. Después de Stylish y cuando esta Teigu fue tomada por el ejército revolucionario, estas eligieron a un doctor de sus miembros como nuevo usuario, el cual era capaz de analizar el cuerpo de sus pacientes con los guantes en cuestión de segundos. Manifestación del dios demonio, extracto del demonio. Y como última Teigu tenemos a la de la líder de este grupo y también a mi parecer la Teigu más poderosa de todas. Esta Teigu es la sangre de una bestia muy peligrosa que podía controlar el hielo. Esta podemos ver que se encontraba en una copa dorada y para activarla, su usuario debe beberla. Con un vaso es suficiente para otorgar el poder de la Teigu, sin embargo, esta tiene el efecto secundario de que quien la toma comienza a escuchar voces con impulsos negativos que atormentan a su usuario, por lo que terminan cayendo en la locura. Sin embargo, si su usuario tiene una voluntad lo suficientemente poderosa, puede dominar estas voces y termina por convertirse oficialmente en la Teigu de este, con una marca que aparece en su cuerpo. La habilidad de esta Teigu, como ya lo pueden saber, es que le permite a su portador crear y controlar hielo a voluntad. La limitación y poder de esta Teigu dependen de su usuario, ya que Zed ha demostrado muchas formas variadas de utilizarla y también es posible que el tremendo poder que demostró al final también se deba a que bebió toda la sangre de la copa. La habilidad oculta como tal de esta Teigu no existe y si tiene una, como les decía, creo que la mayoría de técnicas de las Teigus son creadas por sus propios propietarios y precisamente esta Teigu es la que demuestra esto, ya que su habilidad solo es crear y controlar hielo y las técnicas que se ven son creadas por su usuario y en el caso de su carta de triunfo también.
pero pues ya que de todos modos voy a hablar de ella, se los diré de una vez. La única usuaria conocida de esta Teigu es Esdeath, la gran antagonista de esta historia y la más poderosa a mi parecer. Antes de ella se trató de que más tuvieran acceso a esta Teigu, pero todos se volvían locos por las voces que escuchaban, y debido a que ella se bebió toda la copa, en teoría esta Teigu fue destruida, o más bien ella la consumió toda y no es posible que haya otro usuario más. Pero ahora sí, vamos con la habilidad oculta de esta. Esta Teigu tiene como tal 3 habilidades ocultas, no solo una, algo que comparte con Incursio y Lionel, que a mi parecer también tienen más de una. La primera es Mahapadma, la cual creó gracias a la obsesión o el amor que le tiene a Tatsumi, y para evitar que escape de nuevo de ella. Consiste en congelar el tiempo por unos segundos donde ella es la única capaz de moverse y a tocar a sus enemigos. Una habilidad bastante aterradora y poderosa, ya que deja indefensos a todos los que la rodean. La segunda carta de triunfo es llamada Caballería Helada, con la cual invoca un ejército de centauros con lanzas que están bajo sus órdenes. Esta requiere tiempo de preparación, ya que ocupa días para crear la cantidad de centauros necesarios, pero estos son muy útiles en una batalla, ya que tienen la fuerza para acabar con múltiples oponentes. Y la última carta de triunfo es Tormenta de Hielo del Comandante Supremo. Esta requiere el uso de toda su caballería helada, la cual está llena del poder de Esdeath, por lo que al comenzar a deshacerlos y acumularlos, crea una enorme tormenta de nieve que es capaz de abarcar una enorme área, que no estoy seguro, pero quizás sea capaz de cubrir un país entero, o incluso con suficiente preparación, quizá pueda cubrir el mundo, aunque esto es más una opinión personal mía. Esta tormenta tiene el propósito de matar de frío a los más débiles, creando un entorno helado a su alrededor. Y precisamente por esto les digo que esta es la Teigu más poderosa de todas, ya que tiene el potencial de hacer daño a nivel global y crear una era del hielo donde muy pocas personas sobrevivirían. Una técnica muy acorde a la forma de pensar y vivir que tiene Esdeath. Y bueno, esas son todas las Teigus de esta parte, ya que sinceramente creo que el video quedó demasiado largo y todavía falta la mitad de ellas. Y bueno, creo que en el siguiente video voy a decirles las Teigus menos conocidas, ya que la mayoría de ellas salen solo en el manga. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este listado, del poder de las Teigus y si ya conocían sus habilidades y habilidades ocultas? Díganme cuál es su favorita de estas que mencioné o cuál creen ustedes que sean capaces de utilizar. Pero bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente parte.